Muy bien, excelente. ¿Cómo están hoy? Dios te bendiga. Well, it's good to be here. Es bueno estar aquí. God is good. I love hearing these stories, these testimonies Dios es muy bueno. Me encanta escuchar estos testimonios of how God is opening doors, creating opportunities de cómo Dios está abriendo puertas y creando oportunidades for us to be missional and to share the love of the gospel, the truth of the gospel with our neighbors and our friends and our family members. oportunidades para que nosotros vivamos vidas misionales y que compartamos el Evangelio y la palabra de Dios con nuestro entorno, con nuestros vecinos, nuestra familia, personas que trabajan con nosotros. This week, however, we're going to take a break from our study in the book of Acts. Semana vamos a tomarnos un pequeño break de nuestro estudio sobre el libro de los Hechos And we're going to deal with an issue that's very necessary right now. y vamos a lidiar con un asunto que es muy necesario en este momento. As we all know, for the last about 1 month, about 4 weeks, Como todos saben, durante el último mes o las últimas 4 semanas there have been many serious natural disasters han habido varios graves desastres naturales that have been happening, and all of them have been happening here in our part of the world, here in the Americas. y todos ellos han ocurrido aquí en nuestra parte del mundo, en la América, So it's been happening in the Caribbean, en el Caribe, the 3 earthquakes that have happened in Mexico, 3 terremotos que han ocurrido en México and several hurricanes that have happened just in the last, I think it's been about 5 weeks. y varios huracanes que han ocurrido en las últimas 5 semanas aproximadamente. So I think as believers and as Christians, we need to know, respond to people who may have questions about these natural disasters. Considero que como creyentes y como cristianos nosotros debemos saber cómo responder a las preguntas que las personas no creyentes puedan tener en cuanto a estos desastres. During times of natural disasters, oftentimes people are much more open to discuss spiritual things. Durante momentos cuando hay desastres naturales, muchas veces la gente se abre y está abierta para hablar de temas espirituales. So there's opportunities for us Así que hay oportunidades para nosotros, that maybe we wouldn't normally have, oportunidades que probablemente no tendríamos normalmente, to have a spiritual conversation with someone because of the situations that are happening. de tener una conversación espiritual con alguien por las situaciones que se están dando. But as we all know, a natural disaster, an earthquake, a hurricane, Pero como ustedes saben, un desastre natural, un huracán, un terremoto, not only does it cause us to think about our own mortality, no solamente nos hace pensar acerca de nuestra propia mortalidad, and some of us have family members that have gone through some of these hurricanes in the Dominican Republic or in Puerto Rico or in Mexico. Maybe we have family members or friends that we know of that have experienced some loss during these natural disasters. y hasta son miembros de nuestra familia y amigos y personas que conocemos cercanamente que han vivido de primera mano estos eventos. A lo mejor tenemos familiares en Puerto Rico o en México, en uno de estos lugares donde han ocurrido los desastres naturales y lo han vivido a primera mano. So it's a situation that may be very close to our hearts. Y esta situación está muy cercana a nuestro corazón. And it should, Y debe ser, when these things happen, cuando estas cosas pasan, cause every single one of us to think, what if this happened to me? What if this happened here? What if the next natural disaster happens in Panama? y esto debe hacernos pensar, ¿qué tal si el próximo desastre natural me ocurre a mí? Si ocurre aquí en Panamá. Will I know what to do? Yo voy a saber qué hacer. Will I know how to respond? Voy a saber cómo responder. Will I continue to trust God? Continuaré creyendo en el Señor. And also, of course, these natural disasters cause us to begin to think about God Himself. Y claro, el hecho de que se den estos desastres naturales nos causa de comenzar a pensar en Dios. Why does God allow these things to happen? Y pensar, ¿por qué Dios permite que estas cosas ocurran? Is God
God powerful enough to from happening? Es que Dios tiene la suficiente fuerza y poder para parar estas cosas y que no ocurran. And if he is powerful enough to stop these things from happening, Y si Él es lo suficientemente poderoso para detener estas cosas, then why doesn't he? entonces ¿por qué no lo hace? So we struggle with Nosotros luchamos con estas preguntas. and maybe people in our lives, people that we work with, people we interact with also struggle with these questions. Y muy probablemente las que actuamos, personas en nuestras vidas con que trabajamos con ellas, también están luchando con estas preguntas. If God is all powerful, Si Dios es completamente omnipotente, then why does he allow these things to happen? entonces ¿por qué Él permite que estas cosas ocurran? Able to prevent Es natural que, disasters? ¿será que Él no puede prevenir estos desastres? Do natural disasters have more power? Does nature have more power? Is nature more powerful than God? ¿Será que la naturaleza es más poderosa que Dios? A lot of these things are just philosophical issues. They're apologetical issues. Y estos son, a lo mejor podemos pensar que estos son filosóficos o teológicos. Why do we need to discuss these issues? Y pensar, ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas? ¿Por qué tenemos que discutir de estas cosas? But I guarantee you that for people in Mexico City, in Puebla, right now, these aren't just philosophical issues. Pero yo puedo garantizarles que en este momento, para la gente de México, la ciudad de Puebla, esto no es un asunto solamente filosófico. For people in the Dominican Republic, in Punta Cana, and it is not just a philosophical issue. Para la gente que vive en Punta Cana, República Dominicana, esto no es solamente un asunto teológico o filosófico. Or people living in Houston, Texas, O las personas que viven en Houston, Texas, Miami, that have received, that they're going through these things. los que están en Miami, o todas las personas que han sufrido y han pasado por estas cosas. As believers, we have a responsibility to know what to say and to know how to deal with these kinds of situations. Como creyentes, nosotros tenemos la responsabilidad de saber qué decir y cómo responder ante estas situaciones. So, first and foremost, before we even get into the message, Así que, primero que todo, antes de que entremos en el mensaje, we have to understand that we have to show mercy to people who have gone through these disasters. nosotros debemos entender que debemos mostrar misericordia a las personas que han sufrido estos desastres. And I want to just say that at the very beginning because I want us to understand as we go into some deep issues here that our first response needs to be to love, to care, to be gentle with those who are suffering and struggling with going through what they went through. Y queremos dejar eso bien en claro y decirle al comienzo de todo, porque luego vamos a discutir acerca de otras cosas que nosotros debemos hacer cuando ocurren estas cosas. Pero es muy importante que nosotros sepamos que debemos responder con misericordia, con amabilidad, con bondad y con amor a estas personas que han sufrido estas cosas. We need to demonstrate love, Debemos demostrarles amor, as many of us are and have been involved in trying to help in St. Martin and some other situations. justo como ya muchos de nosotros lo hemos hecho y de hecho ya estamos formando acciones o preparándonos para hacer cosas para ayudar en San Martín. We need to pray for people that are going through these situations right now that have lost property and have even maybe lost loved ones. Debemos orar por las personas que a lo mejor han perdido sus propiedades y hasta personas que aman. And we need to listen to them and be there for them as much as possible. Y debemos estar con ellos y escucharlos lo más que podamos. I think we all know that. Creo que todos nosotros sabemos eso ya. But there's another thing that I want to deal with, another issue that I want to deal with more during this message today. Pero hay otro asunto que quiero abordar en el mensaje el día de hoy. And that is, what should we say about God during these times? Y es el asunto de qué decimos acerca de Dios en medio de estos tiempos. What do these natural disasters tell us about God? ¿Qué nos dicen estos desastres naturales acerca de Dios? And how should we respond to what people may think or challenges people may raise against God? ¿Y cómo debemos responder frente a las preguntas y los debates que la gente pueda tener acerca de Dios y las respuestas que ellos puedan tener acerca de Dios? And how do we,
as believers, as Christians, enter into those kinds of conversations. y cómo nosotros como creyentes entramos en esas conversaciones. So we're going to talk about 3 questions today. Así que hoy hablaremos de 3 preguntas. Number 1, in regards to natural disasters, does God cause them to happen, allow them to happen, or have no control over them at all? Número 1. En lo concerniente a los desastres naturales, ¿será que Dios causa que ellos ocurran, permite que ocurran o no tiene control sobre ellos? Number 2, what is God's purpose, if any, in natural disasters? ¿Cuál es el propósito de Dios, si es que hay uno, en estos desastres naturales? And the last one, as Christians, how should we respond to natural disasters? Y número 3, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos ante estos desastres naturales? Let's pray. Oremos. Father, we give you glory today. We worship your great name. Señor, te damos gloria y alabamos tu grande nombre. Lord, I pray that you would guide us through this message, Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este mensaje, that you would open our hearts que tú abras nuestros corazones and open our minds y abras nuestras mentes to understand para entender the truth of your word, la verdad de tu palabra, which never changes. que nunca cambia. Nature changes, La naturaleza cambia, las opiniones cambian, people las change, personas cambian, but the truth of your word never changes. pero la verdad de tu palabra nunca cambia. Help us to see you in a mighty way, Lord, Ayúdanos a ver de una manera poderosa. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So, number 1, what is God's role in natural disasters? Así que número 1, ¿cuál es el rol de Dios en los desastres naturales? I mean, we all know, I don't think we have to spend too much time on this. We know that God is sovereign. Ahora, yo creo que ya a este punto todos nosotros sabemos y creo que no tenemos que pasar demasiado tiempo explicando que Dios es soberano. God is in control Dios está en control of everything, de todo, right? ¿verdad? So, what happens when a natural disaster strikes? Does that mean he's no longer in control? Does it mean he's no longer sovereign? Así que tomando eso en cuenta, ¿será que qué ocurre cuando los desastres naturales ocurren? ¿Será que ya Dios no está en control? ¿Será que Él no puede frenarlos? Of course not. Claro que no. He's still in control Él sigue and en he's control. still sovereign. Y sigue siendo soberano. Before the natural disaster, Antes del desastre natural, during the natural disaster, durante el desastre after natural the natural disaster. y después de él. He's not surprised by natural disasters. Él no es sorprendido por ningún desastre natural. He doesn't say, "Oh, I didn't see that coming." Él no dice, wow, no me esperaba eso. No, he knows. No, él sabe. Let's look at a scripture, Isaiah 45:7. Busquemos Isaías 45:7. And we see a picture here, very powerful picture of the God, the creator of all things. Y aquí podemos ver una muy buena imagen acerca del creador de todas las cosas. Isaiah 45:7. Isaías 45:7. I form light and create darkness. Yo formo la luz y creo las tinieblas. I make well-being and create calamity. Paz y creo la adversidad. I am the Lord who does all these things. Que hago todo esto. Boy, if that was the only verse in all the Bible that said things like that, we would be okay. But there's so many verses that teach us about this God who is all in control. Wow, si este fuese el único versículo en la Biblia que dice cosas así, como que estaría bien. Pero hay tantos versículos en la Biblia que dicen cosas parecidas a esto. So we have to start from that premise. Así que debemos comenzar con esa prerrogatoria. God is sovereign. Premisa. Dios es soberano. God is all-knowing. Dios todo lo sabe. God is all-powerful. Dios es omnipotente. See, our struggle so many times when things like natural disasters happen Nuestra lucha, generalmente cuando ocurren los desastres naturales, is that we think we need to defend God. es que pensamos que tenemos que defender a Dios. And when I want to try to
help you see this morning is that a natural disaster is an opportunity not to defend God, but to declare God. Y lo que queremos aprender y quiero mostrarles esta mañana es que cuando ocurre un desastre natural, esta es una oportunidad que nosotros tenemos, no para defender a Dios, sino para proclamarlo, To declare how great He is. declarar cuán grande Él es, To declare how powerful He is. declarar su poder, How much we need Him. declarar y proclamar cuánto lo necesitamos. And at the best message we have for the world is that He is great, He is mighty, He is powerful, and we desperately need Him. Y el mejor mensaje que podemos darle a la sociedad en esos momentos es que Él es poderoso, Él es grande y que nosotros desesperadamente lo necesitamos a Él. We, as mere human beings, cannot defend the great Almighty God. Nosotros como meros seres humanos no podemos defender a Dios. He does not need us to defend Him. Él no nos necesita a nosotros para que lo defendamos. He needs us to declare Him. Él necesita y quiere que nosotros lo declaremos. And what I want to propose to you this morning is that a God who is all in control, like this verse tells us, Y lo que quiero proponerles y mostrarles esta mañana es que el Dios que está en control, como nos dice la palabra, is much more comforting es mucho más consolador than a God who is not in control of nature. que un Dios que no está en control de la naturaleza. In our desperate need sometimes to make sure that we defend God and say, well, He would never allow something like this. Cuando tenemos la necesidad siempre de decir en nuestra naturaleza, no, es que Dios no puede permitir algo así, We don't realize that we're leaving the alternative open. no nos estamos dando cuenta que estamos dejando abierta la alternativa a eso. If God would never allow a natural disaster to happen, Si Dios nunca permitiría un desastre natural, He has no purpose for those kinds of things, or He does not work that way, o que si Él no tiene ningún propósito en ellos, o si Dios no obra así, alternative, entonces lo único que te queda es la otra opción, then He has no control over nature. que Él no tiene el control de la naturaleza. If He has no control over nature, Ningún control sobre la then naturaleza, we have to wonder if He's even God at all, let alone whether or not He's good. entonces ahí nosotros deberíamos preguntarnos, ¿será entonces que Él es verdaderamente Dios? Y si es Dios, que Él es bueno. A universe without a God who can control nature is a place to be. Un universo donde Dios no tiene el control de la naturaleza es un mucho peor universo en el cual estar. So when we try to protect His goodness by declaring that He would not allow these things to happen, we are inadvertently causing Him to look at weak. Así que cuando nosotros tratamos de defenderlo, mostrando su bondad, diciendo que Él no hace que estas cosas ocurran, lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es demostrando que Él es débil. More powerful than Almighty God. He's not God. Si un huracán es mucho más poderoso que un Dios omnipotente, Él no es Dios. And there's no reason why anyone should trust Him as God. Una razón para que alguien pueda confiar en Dios. So if He is powerful enough to control the hurricane, Así que si Él tiene el poder suficiente para controlar el huracán, then we think, well, maybe He's not good. entonces ahí pensamos, bueno, a lo mejor es que Él no es bueno. What is His purpose? Así que, ¿cuál es su propósito? So God has a purpose. Dios tiene un propósito. So we know Nosotros sabemos that He is all powerful. que Él es omnipotente. We know Nosotros sabemos that He is all good. que Él es completamente bueno. We also know Nosotros también sabemos that hurricanes happen que los huracanes ocurren and that earthquakes happen y que los terremotos también and that people die. y que la gente muere. How do we reconcile all of that ¿Cómo conciliamos todo eso as believers? como creyentes? Does God allow these things to happen? Does God cause these things to happen? Is God in control of these things? ¿Será que Dios permite que esto ocurra? ¿Será que Dios hace que ocurran? ¿Será que Dios las controla?
Now, I just want to say, we have to be careful not to think that the first thing we should say is, He does not allow these things to happen. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado de que lo primero que digamos no sea que Dios no permite que estas cosas sucedan. We say, well, it's people's sin. That's why there's all of these things happening. And that's true. No podemos decir que no, es el pecado de las personas y por eso es que están ocurriendo. Eso sí es verdad, But He could still stop it. pero aún así Él puede pararlo He could still prevent it. y Él todavía así puede prevenirlo. So we need to find a way, find an apologetic to defend this truth that He is all in control. Así que tenemos que encontrar una manera de defender esta verdad que Él está en control. First of all, that's what we need to do, is proclaim that He is God, He is in control, He is sovereign. Primero que todo, eso es lo que nosotros debemos hacer. Proclamar que Él es Dios, que Él está en control y que Él es soberano. That needs to be our first priority. Eso tiene que ser nuestra primera prioridad. But in defending that, in proclaiming that, in declaring that, that will provide comfort to those who are suffering. Y mientras proclamamos eso, mientras lo declaramos, eso va a dar consuelo a las personas. It both will happen. Las dos cosas van a ocurrir. Both will happen. So, what happens is if we proclaim Him as God, Lo que va a ocurrir es que si nosotros lo proclamamos a Él como Dios, people in the end will trust Him more. las personas al final van a confiar más en Él. Now, oftentimes we think if we're clear about these kinds of verses and we're clear about who God is, the God who is sovereign, the God who is in control, the God who has power over everything and has a purpose in everything, even things like hurricanes. Y si nosotros estamos claros acerca de estos versículos, de estas verdades, si estamos claros que Dios es poderoso, que Él está en control de todas estas cosas, que Él tiene control sobre los desastres naturales, That will hinder our evangelism. nosotros a veces pensamos que eso va a debilitar o a frenar nuestro evangelismo. People won't believe in a God who would have a purpose in something devastating like a hurricane or an earthquake. Y decimos, no, la gente no va a creer en un Dios que tiene un propósito detrás de esos huracanes y de esos terremotos. And they also, God who would allow it to happen, who's weak enough or doesn't care enough to allow it to happen. Un Dios que permite que esas cosas ocurran, que sea débil o que permite que ocurran. You see, people believe because the Holy Spirit convicts them of sin. Sabes, la gente cree porque el Espíritu Santo les da convicción de pecado. And unless the Holy Spirit convicts people of sin, Y hasta el momento, o a menos de que el Espíritu Santo le dé a alguien convicción de pecado, they won't believe. ellos no van a creer. There is an opportunity that can even cause our evangelism to be even stronger in moments of tragedy. En los momentos de tragedias es una oportunidad para que nuestro evangelismo sea aún más fuerte. In opportunities that we have when people's hearts are open to hear, people are alert, they're focused on their own mortality. Those are the moments when we should declare the truth of God. En oportunidades como esta es que las personas están más abiertos a pensar en su propia muerte, su propia mortalidad. Y es allí donde nosotros debemos tomar la oportunidad y declarar estas cosas. In every aspect of the gospel. Y cada aspecto del evangelio. Every aspect of the gospel is there in natural disasters. Cada aspecto del evangelio se encuentra allí en los desastres naturales. Yes, God's judgment is there in a natural disaster. Sí, sí hay juicio de Dios en un desastre natural. And God's judgment is a part of the gospel. Y el juicio de Dios es una parte del evangelio. But God's mercy is also a part of natural disasters. Pero también la misericordia de Dios está allí y se puede ver en los desastres naturales. Do you believe that God's mercy and God's grace is displayed in a mighty way through a natural disaster? ¿Ustedes creen verdaderamente la misericordia de Dios está claramente vista de una manera poderosa a través de un desastre natural? Easy to say, oh yes, we know God's judgment's displayed and we better not talk about that. Sí, porque es muy fácil decir, wow, ahí vemos el juicio de Dios y el poder de Dios,
Pero mejor no hablemos de eso. But what I'm telling you this morning is his mercy and his grace is also displayed in a natural disaster. Pero lo que estoy tratando de decirles esta mañana es que su misericordia y su gracia también es mostrada en los desastres naturales. Talk about these things in a powerful way, covering all those aspects. It could be a great opportunity to share the gospel. Y si aprendemos a hablar de estos temas de una manera poderosa, cubriendo todos estos puntos, podemos tomarlo como una buena oportunidad para presentar el Evangelio. So the Bible tells us in Romans 8:28, we don't have to turn there, but we know that it says, we know that for those who love God, all things work together for the good, for those who are called according to his purpose. Y nosotros sabemos que la Biblia dice en Romanos 8:28 que Dios, y nosotros sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas funcionan para el bien de aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Everything works together for what? Todo funciona y obra para el bien de qué? The good. Para el bien, What things? ¿qué cosas? Todos. Todas las cosas. Only good things? ¿Solo las cosas buenas? No. All things. Todas las cosas. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? That means life is a process. Quiere decir que estamos en la vida en un proceso, The universe is in a que el process. universo es un proceso, There are good things happening, que hay cosas buenas que están pasando, but then sometimes there's not good things happening. pero que hay veces que no hay cosas buenas que están sucediendo. When the things that aren't good are happening, it's not easy sometimes to trust God in those moments. Y hay veces que cuando las cosas buenas no están sucediendo, es en Dios en esos momentos. But we know that he's working those things together with the good things for an ultimate good purpose. Pero nosotros sabemos que Dios está obrando en esas cosas, junto a las cosas buenas también, un buen propósito para el bien de nosotros. Now, it's easy to say that. Ahora es fácil decirlo, And we could just, most of the time, that's where we end our conversation. Oh, Y- just trust the Lord, brother. He's doing good things. y muchas veces así es como nosotros damos fin a las conversaciones. Solo confía en el Señor y bueno, todo estará bien. But what specifically does God use natural disasters for? Pero ¿para qué específicamente es que Dios utiliza desastres naturales? We need to learn how to have intelligent, biblical conversations about these kinds of things. Debemos aprender a tener conversaciones inteligentes y bíblicas acerca de estos asuntos. Oftentimes, as believers, we go to one of two extremes. Muchas veces como creyentes nosotros vamos a uno de dos extremos. We try to defend God. Oh, he would never cause something like this to happen. A veces intentamos decir y defender a Dios. No, Dios nunca permitiría que esas cosas ocurran. And if we have intelligent non-believers and atheists that we're talking to, they'll see right through that quite quickly. Pero si estamos hablando con personas que no son creyentes y son inteligentes, intelectuales, ellos van a ver a través de esos errores. If he would never allow it to happen, then why did it happen? And if it happened, then he's not strong enough to stop it, so he's not God, so why should I listen to you? Y ellos van a decir, bueno, si Dios no lo permite, entonces ¿por qué ocurren? ¿Será que tu Dios no es poderoso? ¿Por qué te voy a escuchar a ti entonces si tú tienes un Dios que no es poderoso? So we make that mistake. Así que si cometemos ese error, Or what we do even more often, I think, as believers, y lo que creo que, y el otro error que lo hacemos hasta, opino yo, más frecuentemente como is we creyentes, talk about our favorite topic, one of our favorite topics as Christians. es que hablamos acerca de nuestro tema favorito como cristianos. The world's gonna end. El fin del mundo. El Yes, mundo se va a acabar. the internet, all over the internet, said that yesterday, September 23rd, was going to be the end of the world. En internet decía que ayer, 23 de septiembre, iba a ser el fin del mundo. Because of all the hurricanes and all of the earthquakes and all of the natural disasters. Debido a todos los huracanes y todos los terremotos y todos los desastres naturales. And so yet again, we mark one more date that has failed to be the end of the world among thousands of dates that have been predicted to be the end of the world. Y así, una vez más, sumamos un día más a los muchísimos de miles que mucha gente ha predicho que iba a ser el fin del mundo y no ocurrió. And then
for all those Christians who are saying that, and I hope it's nobody here, but if it is, please forgive me. Don't be offended. Y para todos los cristianos que se unieron en decir eso, y espero que nadie aquí lo haya hecho en la iglesia, pero si alguno lo hizo, por favor discúlpenme. Think about how much we would lose our credibility if we're on the internet saying the world's going to end tomorrow. ¿Cómo nosotros perderíamos credibilidad si estuviéramos en internet, ahí en Facebook diciendo va a ser el fin del mundo? And then next year, when there's 2 or 3 hurricanes, back on there again, the world's going to end. Y luego el año que viene, cuando hay otros 3 huracanes así juntos, otra vez el mundo se va a acabar. I wish I had time to go through how many times this has been predicted. Me gustaría tener el tiempo para contarles a ustedes y de decirles, enumerarles todas las veces que la gente ha predicho. The world is going to end at some point. Christ is going to come back, but we don't know when. Ahora, sí es verdad que el mundo en algún momento se va a terminar, se va a acabar y que Jesucristo va a venir, pero nosotros no sabemos ese momento. The Bible says it'll happen like it'll come like he will come like a thief in the night. No man knows the day or the hour. Él va a venir como un ladrón en la noche y que nada, no hay ningún hombre que sepa la hora ni el día. So it is not in our best interest as believers to spend a lot of time and energy and focus on trying to figure those things out that the Bible says we don't know. Así que no nos conviene como creyentes gastar todo nuestro tiempo en tratar de entender estas cosas cuando la misma Biblia dice que ningún hombre sabe ni sabrá cuándo van a ocurrir. He was going to come back after World War II because he didn't. There's just so many things. Supuestamente él iba a venir después de la Segunda Guerra Mundial por, bueno, todas las cosas, pero no lo hizo, no vino en ese momento. So let's talk about what we do know. Así que vamos a hablar acerca de las cosas que sí sabemos. Let's talk about what these natural disasters do help us understand about God and about ourselves and about humanity. Hablemos de las cosas que estos desastres naturales sí nos ayudan a entender acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de la humanidad. So, question number 2. Así que la pregunta número 2. What is God's purpose in natural disasters? ¿Cuál es el propósito de Dios en los desastres naturales? There are several. Number 1, to remind us who is boss. Hay varios. Número 1, recordarnos quién es el jefe. Daniel 4:35. Daniel 4:35. Daniel 4:35. Daniel 4:35. Tells us, Nos dice, and he does according to his will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No one can stay his hand, No hay nadie que detenga su mano, or to say to him, what have you done? ni que le diga, ¿qué haces? God, the boss, Dios es el jefe, not us, no nosotros, not nature, no la naturaleza, not emperors or presidents or kings, no emperadores, ni presidentes, ni reyes, but God. sino Dios. So when we proclaim a God who is in control and uses nature for his own purposes, Y cuando nosotros proclamamos a un Dios que está en control y que utiliza la naturaleza para sus propios propósitos, we are reminded of that sovereignty and that control and that power and that authority when we see a natural disaster. nosotros somos recordados de su soberanía, de su poder, de su control cuando vemos un desastre natural. If he's in control, much better than if nature's in control. Y como nosotros ya hemos dicho, Él está en el control mucho más que la naturaleza. Oftentimes we think that, as I've said before, protect him in a way of making him look weak. You don't protect him by making him look weak. Y como hemos dicho, o sea, a veces intentamos protegerlo como débil, pero debemos darnos cuenta, tú no estás protegiendo a Dios cuando haces que Él se vea débil. Now, what we need to understand is that God is not only allowing natural disasters to happen for his own purposes, Y algo que debemos entender es que Dios no solamente está permitiendo que estas cosas ocurran, los desastres naturales, por su propósito,
But every time we see a natural disaster, sino que cada vez que vemos un desastre natural, we should be reminded not only that he's allowing those things to happen, but he's also restricting many more natural disasters from happening. Él no solo está permitiendo que este desastre natural ocurra, sino que también está previniendo y restringiendo que muchos otros desastres ocurran también. Recently, NASA found several information about the planet of Jupiter. Recientemente, la NASA obtuvo mucha información acerca del planeta Júpiter. Now, many of you may know this, but Jupiter has a big red dot on its Y- planet. A lo mejor muchos de ustedes In its lo atmosphere. conozcan ya, que Júpiter tiene como una mancha bien grande roja. It is called Jupiter's big red dot. Nothing real scientific, just Jupiter's big Se red dot. llama la gran mancha roja de Júpiter, no es nada muy científico. It is twice as big as the planet Earth. Es 2 veces más grande que el planeta Tierra, Twice as big as the planet Earth. 2 veces más grande que el planeta Tierra. And it is a hurricane. Y es un huracán. And it's been swirling there for at least 150 years, as long as there have been telescopes that could spot it. Y ha estado allí girando y girando 150, 150. más de 150 años que la NASA está investigando. 400-mile-per-hour winds. I don't know what that is in kilometers. Vientos de 400 millas por hora For 150 years, non-stop. durante 150 años sin parar. Now, that is a picture Ahora, eso es una imagen of nature de la naturaleza that God is not restricting. que Dios no está frenando, ni restringiendo, ni previniendo. That's how much more powerful it could be. Eso es cuán poderoso podría ser un huracán. How much worse it could be. Podría ser. Every other planet that we know of in the known universe is not even habitable for human beings. Todos los demás planetas que conocemos en el universo no son ni siquiera habitables por seres humanos. So we live on a planet that God has a specific purpose for, and he regulates the weather patterns, and it is nothing like what we see in all the rest of nature. Y nosotros vivimos en un planeta en el cual Dios restringe y previene que cosas muy fuertes ocurran para que los seres humanos puedan vivir. Things could be so much worse. Las cosas podrían ser mucho peores. Now, that doesn't mean that every time we see every person who suffers in a hurricane, that is something that is a horrible thing, that we need to have compassion for those individuals. Ahora, sí es cierto que cuando nosotros vemos y sabemos que una persona ha sufrido las consecuencias de un huracán, nosotros debemos mostrar misericordia y ayudar y estar allí para esas personas. But when we compare the conditions on Earth to the conditions on Jupiter, look at that red dot. You can see it right there. Twice the size of the planet Earth. Chequen como es 2 veces el tamaño de la Tierra. And it's a hurricane hundreds of times more powerful than anything we've ever seen on Earth. Y es un huracán cientos de veces más poderoso de lo que nosotros podemos ver aquí en la Tierra. And it's continuous. Y es continuo. When we compare the conditions on Earth to that, Cuando comparamos las condiciones en la Tierra a eso, we realize that there is a regulating force regulating the weather on Earth. nos damos cuenta que hay una fuerza reguladora que está regulando el clima en la Tierra. It's the exact opposite of him not being in control. It declares how much he is in control. Y ese es el opuesto, el contrario de que él no esté en control. Él sí está en control de la Tierra y de lo que ocurre en la Tierra. Now, he's in control of Jupiter as well. Él también está en control de Júpiter. But he allows those two contrasting situations to be in his universe that he created to teach us that he is in control. Pero él permite que estas dos situaciones estén en su universo opuestas para mostrarnos cómo él está en control. His second purpose, so his first purpose is to remind us who's in charge, who's boss. Así que el primer propósito de por qué Dios permite estas cosas, por qué estas cosas pasan, es para recordarnos que él es el jefe. Y el segundo es para To remind us of his mercy.
recordarnos de su misericordia. This is so powerful. Esto es tan poderoso. We need to understand, we need to believe, and we need to realize that a natural disaster is an incredible display of God's mercy. Esto es muy poderoso y debemos entender, necesitamos entender que un desastre natural nos muestra de una forma muy poderosa y clara la misericordia de Dios. We know it's a display of his justice. We're going to talk about that in a few minutes. Nosotros ya sabemos que nos muestra su justicia y vamos a hablar más de eso en unos minutos. But it's also a display of his mercy. Pero también es una muestra de su misericordia. Genesis chapter 6, we know this story, the great global flood. En el capítulo 6, nosotros conocemos ya esta historia, es la historia del diluvio. Verses 5 through 9. Capítulo 6, versículos del 5 al 9. Verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo pensamiento, toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. Y el Señor se arrepintió de haber hecho hombres en la tierra y le dolió en su corazón. So the Lord said, I will blot out man whom I've created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made it. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, haberlos creado. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. So listen to these descriptions of the conditions of the earth during Noah's generation. Así que, por favor, escuchen estas descripciones de las condiciones en el tiempo de Noé. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention and the thoughts of his heart was only evil continually. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que toda la intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. So God in his perfect righteous holiness Así que Dios en su santidad perfecta does not just judge man's actions. no solamente juzga las acciones de los hombres, He judges the intentions and the thoughts of man's heart. Él también juzga las intenciones del corazón del hombre. And he sees that the intentions of man's heart are wicked. Y Él ve que las intenciones del corazón del hombre y sus pensamientos están pervertidas y son malas. My question to us is the intentions of man's heart any different today? Quiero hacerles una pregunta. ¿Las intenciones del corazón de los hombres son distintas a eso hoy en día? Is there still wickedness in the earth today? ¿Todavía hay maldad en la tierra? Is there still gross? Someone said worse. Yes, worse. Probably is worse because there's a lot more people. Sí, alguien dice peor y probablemente es muchísimo peor porque hay más gente. A lot more people. Hay mucha más gente. How many seconds every day are evil intentions going through the hearts and minds of God's creation? ¿En qué momento, en este momento, cuántos pensamientos malos, impuros, están pasando por la mente y los corazones de las personas? In this very moment as we speak, gross idol worship is happening all over the earth where other gods are being worshipped instead of the only true God. En este mismo momento, mientras estamos hablando, cuánta idolatría y adoración a otros ídolos, a otros dioses está ocurriendo en toda la tierra. At this very moment, there is so many kinds of horrible sin and horrible abuse taking place. Children being abused, women being raped. At this very moment as we're speaking. En este mismo momento, cuántas personas, cuánto abuso está ocurriendo ahora, en este segundo. Niños siendo abusados, mujeres también siendo abusadas sexualmente.
God's response in Noah's day was to blot out every human being except for Noah and his family. La reacción de Dios en el tiempo de Noé fue raer, destruir toda la faz de la tierra, exceptuando solamente a Noé y a su familia. Did God have a right to do that? Pregunta, ¿Dios tenía el derecho de hacer eso? Yes. Was Sí. he completely just in doing that? ¿Él fue justo en hacerlo? Yes. Sí. Has he ever done that ever again after that global flood? Después de ese diluvio, ¿Él ha vuelto a hacer eso otra vez? No. No. A regulated, controlled God who is controlling the weather and controlling these hurricanes and disasters shows us his mercy. Que regula, que controla el clima, que controla estas situaciones, nos muestra su misericordia. It shows us his mercy. Nos muestra su Now, misericordia. as believers, Ahora, como creyentes, if a believer dies in a natural disaster, si un creyente muere en un desastre natural, is God being unjust to that person? ¿Dios está siendo injusto con esa persona? Of course not. Claro que no. He's taking them home. Él los está llevando a casa. For non-believers, Para los no creyentes, is he being unjust Él está siendo injusto if he allows there to be a judgment against sin? si Él permite que haya un juicio contra el pecado. For compared to Noah's time, a very limited, small number of those who deserve judgment? Comparado al tiempo de Noé, donde hay un juicio mucho más pequeño, You see, we see God's mercy. ¿ven cómo podemos ver la misericordia de Dios? We see God's mercy. Vemos la misericordia de Dios. And we need to be able to understand that, Y tenemos que poder entenderlo to embrace it, y abrazar eso, to say, thank you, God, for your mercy, aceptarlo y decirle a Dios, gracias por tu misericordia, because I deserve justice, porque yo merezco juicio. but you protected me in Christ Yo merezco justicia, pero tú me proteges en Cristo. as Noah was protected in the ark. We are protected in Christ. Justo como Noé fue protegido en el arca, nosotros somos protegidos en Cristo. And our message should be Y nuestro mensaje debe ser that every other person we know que cada otra persona que nosotros conocemos deserves justice, merece justicia, but is offered grace, pero se le ofrece la gracia, is offered mercy se le ofrece la misericordia in Christ. en Cristo. And if you're having a conversation with someone Y si estás teniendo una conversación con alguien who says God is evil for allowing that hurricane to happen, que dice que Dios es malo por permitir que esas cosas you ocurran, can say that every breath you take while we're having this conversation is God's mercy to you. y nosotros podemos decirle que cada respiro, cada aire, que oxígeno que tú tomas cuando respiras es la misericordia de Dios para ti, Because none of us even deserve that. porque ninguno de nosotros ni siquiera merece eso. See, punctuated natural disasters that happen in the kind of situations that we see today display God's mercy. He's not flooding the whole earth. He's not destroying the whole earth. He's not pouring out his justice the way he did during the time of Noah. Los desastres naturales puntuales que ocurren en nuestros días son una muestra de su misericordia y de su gracia, porque Él no está destruyendo a toda la tierra. Él no está rayendo y destruyendo, erradicando toda la vida humana. And his third purpose is to remind us of his judgment against sin. Y el tercer propósito por el cual Él permite estas cosas es para recordarnos de su juicio contra el pecado. It reminds us of his mercy. They also remind us of his judgment. Nos recuerda de su gracia y de su misericordia y también acerca de su juicio. Proverbs 11:21. Proverbios 11:21 says, assuredly the evil man will not go unpunished, but the descendants of the righteous will be delivered. Seguramente, tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. If God is a righteous God, Si Dios es un Dios justo and not only a loving God,
but also a righteous God. No solo un Dios que ama, sino un Dios justo también. And there's never anything in his universe that punishes the sin that hurts people, that damages people. Y si no hay nada en el universo que hace justicia y condena y castiga a las personas que le hacen daño a otras personas, Then not only is he not righteous, he's also not loving. entonces en ese caso él no solamente no sería justo, sino que tampoco sería amoroso. If God doesn't punish sin, Si Dios no castiga el pecado, not only is he not righteous, he's not loving. no solamente él no es justo, sino que tampoco es amor. If he says the person who murders another person should not be punished, that's not loving. Si él dice que la persona que asesina a otra persona no debe ser castigado, entonces él tampoco es amor. If we live in a universe where there's no justice, then there can also not be any love. Si vivimos en un universo donde no hay justicia, entonces tampoco existe el amor. When these things happen, we are reminded of a God who protects the weak, who watches after the victim, and says, these kinds of things, there will be justice. Cuando vemos que estas cosas ocurren, When we see these kinds of things happening, we are reminded of a God who is a God of justice. cuando vemos estas cosas ocurrir, nosotros vemos que Dios es un Dios de justicia. You see, we want the people who hurt other people to be punished, but we don't want God to do that. Nosotros, si nos fijamos, nos damos cuenta que queremos que la gente que le hace daño a otras personas sean castigadas, pero no queremos que Dios lo haga. But when we see these things happening, we are reminded of a God who does require us to repent of our sin. Cuando vemos que estas cosas ocurren, nos damos cuenta y nos recordamos que tenemos un Dios que nos requiere y nos dice que tenemos que arrepentirnos del pecado. And our message should be to our neighbors and to everyone else that yes, he's a God of mercy. Yes, he's a God of love, but there is also justice. Y nuestro mensaje para nuestros vecinos y las personas que nos rodean es que sí, Él es un Dios de amor. Sí, Él es un Dios que tiene amor, pero también tiene justicia y es justo. And a natural disaster is what is called an intermediary judgment. Y un desastre natural es lo que se conoce como una justicia o un juicio intermedio. It's a small little taste, a small little glimpse of what people will face if they don't surrender their lives to Christ. Es un pequeño probar o una pequeña imagen de lo que nosotros merecemos si no tenemos a Cristo. It's not eternity in hell, No es la eternidad en el infierno, but it's a little bit of a taste of what will happen, the kind of justice that people will receive if they do not surrender their lives to Christ. pero es una pequeña imagen de lo que las personas van a recibir si no reciben a Cristo. We need to be able to teach that, to proclaim that. Nosotros debemos enseñar eso y proclamarlo. So the last question, what should our response be to natural disasters as Christians? Y la última pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante los desastres naturales? Out of these three areas, I think we do number 1 and 2 very well. The third one we don't do as well. Vamos a mencionar 3 y de estas, creo que la primera y la segunda las hacemos muy bien, pero la tercera no tanto. But we need to do all 3. Pero debemos hacer las 3. Number 1, we need to care. Número 1, tenemos que demostrar cuidado. We need to care. Tenemos que demostrar cuidado o lo que nos importa. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Romanos 12:15 dice, regocíjense con aquellos que se regocijan, lloren con aquellos que lloran. If someone's suffering, Si alguien está sufriendo, friends of ours in St. Martin or family members that we know of in Puerto Rico or amigos de Dominicana, nosotros que están en San Martín o personas de nuestra familia que están en Puerto Rico, en República Dominicana, the first thing we do is we don't start telling them about God's justice. lo primero que hacemos no es empezarles a hablar de la justicia de Dios. That doesn't mean we shouldn't tell them about that later. Eso no quiere decir que nosotros no le vamos a hablar de eso después. But first we say, I'm here for you. Pero I'm going to pray for you. lo primero- I'll help you. I love you. If you need something, tell me. I'm here. Pero lo primero que hacemos es estar ahí con ellos y decirles, yo estoy aquí contigo. Yo voy a orar contigo. Yo voy a estar aquí para escucharte y te voy a ayudar.
Number 2 is very much like that. Incarnate. Enter into their suffering. Número 2 es muy parecido a eso, es encarnar, es entrar en su sufrimiento. Enter Entrar en su into their situación, suffering. entrar en su sufrimiento y God compartir de él. does not eliminate suffering. He does not eliminate pain Dios no elimina el sufrimiento y no elimina el dolor in his universe, en su universo, even though he's powerful enough to do so, aun cuando Él tiene el poder y es lo suficientemente poderoso para hacerlo, because his plan was to enter into suffering and pain. porque su plan era entrar en el sufrimiento y en el dolor. Jesus Christ, suffering and pain. Jesucristo entró en el sufrimiento y en el dolor. That's God's response to suffering and pain. Esa es la respuesta de Dios ante el sufrimiento. Y el You want to know what it is? That's it. ¿Sabes cuál es una buena respuesta? Esa. Because that's what he did. Porque eso es lo que Él hizo. He entered into a broken world and he submitted himself to the pain, the rejection of that broken world. He entered into the pain. Él vino, hizo un mundo que estaba imperfecto y que estaba destruido y roto, y Él entró en ese mundo y empezó y sufrió y entró en el sufrimiento del dolor para estar allí. He didn't eliminate it. Él no lo eliminó. So when we have things like natural disasters, as just as one example, Y cuando nosotros tenemos desastres naturales, esto es simplemente uno de los ejemplos. it's an opportunity for us to display what God did by entering into that suffering and pain with people. Es una oportunidad de participar en lo que Dios está haciendo al entrar en ese sufrimiento. And so I like to see what we've been seeing, what we're trying to do for St. Martin, and trying to go, if we can, and enter in, be there for people, pray for them, feel their pain with them, embrace it. Y es lo que está ocurriendo con San Martín, que esto ocurrió y nosotros vamos a entrar allí y vamos a estar allí, los vamos a visitar, vamos a orar con ellos y vamos a ayudarlos. And the last one is, as a direct response of natural disasters, we should proclaim the gospel. Y la número 3 es que como una respuesta a un desastre natural, nosotros debemos proclamar el evangelio. Listen to me. Escúchenme. There's no better opportunity to proclaim the gospel than in times like a natural disaster. No hay una mejor oportunidad para predicar el evangelio que ante un desastre natural. Don't say people are hurting, this is not the time. No digas, la gente está sufriendo, este no es el momento. That's the best time. Ese es el mejor momento. When I, as a pastor, preach at a funeral, Cuando yo como pastor predico en un funeral, about 2/3 of the sermon is comfort to those who are lost a person. una gran parte, 2/3 del sermón, es dar consuelo a esa persona. But boy, if I don't proclaim the gospel, if I don't say someday you're going to die and someday I'm going to die, here's what we need to know. Parto del evangelio. Si yo no le digo, tú también algún día vas a morir y todas las personas van a morir y que esto es lo que tú debes saber, There's no better time. no hay un mejor momento. So, Colossians 1:28-29. Colosenses 1, 28 y 29. It says, him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Estamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. How does Paul define proclaiming Christ? ¿Cómo define Pablo proclamar a Cristo? He says, him we proclaim, warning everyone. Dice, a él lo anunciamos y lo proclamamos amonestando a todo el hombre And teaching everyone. y enseñando a todo hombre. Now, we're really good teaching everyone. Nosotros somos muy buenos enseñando And we're really good at incarnating and entering into people's suffering usually. y generalmente somos muy buenos cuando entramos en el sufrimiento de las personas y nos encarnamos allí. And we're really good at caring for people. Y somos muy buenos en cuidar a las personas. But where we often lack is to say, this natural disaster is a warning for people. Pero lo que muchas veces nos falta es decirle que este desastre natural
es una advertencia para The ti. God of the universe, Que el Dios del universo, who, as we saw in Isaiah, created the lightness, but he created light, but he also created dark. que como lo vimos en Isaías, que el Dios del universo que también creó la luz, también creó la oscuridad. The God who is in control of everything. Que el Dios que está en control de todo He's the same God who can give us mercy and grace. es el mismo Dios que puede darnos misericordia y gracia. But what does he give people mercy and grace from? Pero ¿de dónde les da gracia y misericordia? From Satan? ¿De Satanás? No, from his own justice. De su propia justicia. It's his justice that people need to be warned about. Es de su justicia de lo que la gente necesita ser advertida. So in Jesus Christ, Así que en Jesucristo, and this is the gospel, y este es el Evangelio, combine justice and mercy. Dios combinó la justicia y la misericordia. He poured out his justice on Jesus as he died on the cross. Él derramó su justicia sobre Jesucristo mientras él moría en la cruz. He didn't say, I'm going to eliminate justice. Él no dijo, bueno, yo voy a eliminar la justicia. He poured out his wrath against sin upon Jesus as he died on the cross. Él derramó su ira sobre el pecado en el cuerpo de Jesús mientras él moría en la cruz. Proclaiming that he was preserving his justice, not eliminating it, but preserving it. Proclamando que él estaba preservando su justicia, no eliminándola, sino preservándola. But as Jesus died on the cross, Y mientras Jesucristo moría en la cruz, God equally displayed, Dios igualmente mostró, because it was Jesus who was receiving the justice, porque era Jesucristo el que estaba recibiendo la justicia, not us. no nosotros. That's the gospel. Ese es el Evangelio. But it is a warning. Pero es una advertencia. We have to believe Nosotros debemos creer and trust in Christ y debemos creer en Cristo. in order to be what? ¿Para hacer qué? Saved. Salvos. Saved from what? ¿Salvos de qué? His justice. De su justicia. His justice. Su justicia. If a person dies on this earth without the shed blood of Christ, they will receive God's justice. Si una persona muere en este mundo sin la sangre de Cristo, van a recibir la justicia de Dios. Sometimes we need to be reminded of that. Nosotros a veces necesitamos recordar eso. Sometimes we need to remind others of that. A veces necesitamos recordarle a otros eso. The good news is you can be saved from that eternal judgment. That's the good news. Las buenas nuevas es que tú puedes ser salvo de esa justicia eternamente. The good news is not there is no eternal judgment, Las buenas nuevas no es que ya no hay una justicia eterna, but the good news is Jesus died to save you. sino que las buenas nuevas es que Jesucristo murió allí para salvarte a ti. And our message to the world is turn to this all-powerful God, repent of your sins, and be saved, and he will rescue you from his own justice. Y el mensaje que le damos a todo el mundo es acércate a Dios, arrepiéntete de tu pecado, cree en Él y Él te va a salvar de su justicia. That's the truth of the gospel. Esa es la verdad del Evangelio. God is perfect, God is righteous, God is holy, and God is just. Dios es perfecto, es justo, es santo. He did not eliminate that part of his character, Él no eliminó esa parte de su persona, de su carácter, but he provided a way for us, sinners, weak human beings, to be rescued from that justice. Él proveyó una manera para que nosotros, seres humanos débiles, pudiéramos ser salvos. Now, Jesus died. Ahora Jesucristo murió. Jesus paid the price. Jesucristo pagó el precio. He did almost everything Él hizo casi todo to provide a way para proveer una manera, una forma to give us eternity with him. de darnos la eternidad con Él. But there is something we have to do. Pero hay algo que nosotros debemos hacer. We have to believe. Nosotros debemos creer, We have to trust him. debemos confiar en Él, We have to surrender our lives to him.
debemos rendir nuestras vidas a Él. We have to say, you are God. Debemos de decir, tú eres Dios, You are my God. tú eres mi And Dios, we have to repent of our y sins. debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Now, I don't know about you, but that seems like a pretty good deal. Ahora, yo no sé tú, pero yo pienso que ese es un buen trato. I deserve justice. I deserve eternal punishment. All of us do. Yo merezco la justicia, yo merezco el castigo eterno, y todos nosotros también. Just like those people in Noah's time, whose God was judging the intentions and thoughts of their hearts. Igual que la gente en el tiempo de Noé, cuando Dios estaba juzgando los pensamientos y las intenciones del corazón. Even as believers, what are the intentions and thoughts of our hearts much of the time? Aún como creyentes, ¿cuáles son las intenciones y deseos de nuestro corazón la mayor parte del tiempo? If you want to know if you deserve justice, just think about the next intention of your heart or the next thought, probably, and you'll see that's what we deserve. Si tú quieres saber si tú mereces la justicia, ponte a pensar cuáles son las intenciones y los deseos de tu corazón y de tus pensamientos. But Nosotros Jesus merecemos la justicia, pero Jesucristo paid the price. pagó el precio. Jesus paid the price. Jesucristo pagó el precio. So if you're here this morning, Así que si tú estás aquí esta mañana or you're listening to me, o me estás escuchando On the a internet. través del internet, I want to challenge you. quiero desafiarte, I want to tell you, quiero decirte now's the time to believe. que ahora, este momento es el momento de creer. If you've never heard this message before, God is proclaiming it to you. Si nunca has escuchado antes este mensaje, Dios te lo está proclamando a ti. He has offered a way Él te ha ofrecido una manera for you to be saved. para que tú seas salvo. Today is the day. Don't leave this place Hoy es el día. No te vayas de este lugar without saying, Lord, I surrender. sin que le digas a Dios, Señor, yo me rindo. I don't know what's going to happen to me when I die. Yo no sé qué me va a pasar cuando muera. I don't know if a natural disaster hits here or if a tragedy comes in my life. I don't know. Yo no sé si va a venir aquí un desastre natural o si va a haber una tragedia en mi vida. Yo simplemente no sé. Today you can know, you can have that security. You can know what'll happen to you if you die. Pero hoy es el día y hoy es una oportunidad y hoy puedes saber qué va a pasar contigo después de que mueras. So I want to challenge you this morning. If you have not surrendered your life to Christ, talk to someone after the service, someone that brought you here or one of us as leaders. Talk to someone and we'll talk to you more about it and pray with you about that. Pero quiero motivarte, quiero desafiarte que si no le has entregado tu vida a Jesucristo, habla con alguien esta mañana, hoy, antes de irte, la persona que te trajo, o te puedes acercar a uno de nosotros como líderes. And I want to challenge those of us that are believers here this morning. Trust the Lord to give you that kind of boldness to share that with your friends and neighbors who don't know Him. Y para los que ya somos creyentes, quiero motivarles y desafiarlos. Pídanle a Dios que les dé de nuevo para compartir el Evangelio, para acercarse a otras personas y compartirle las buenas nuevas de salvación. Let's pray. Oremos. Father, we give you glory today. Señor, te damos gloria hoy. First and foremost, Lord, we worship your name because you are the great creator. Primero que todo, Señor, alabamos tu nombre porque tú eres el gran creador. And you are a God of justice. Y tú eres un Dios de justicia, You are a God of mercy. eres un Dios de misericordia, You are a God of grace. eres un Dios de gracia, You are a God of love. eres un Dios de amor. You are all those things. Tú eres todas esas cosas And we worship you. y nosotros te alabamos. Father, help us as we wrestle with these situations in our world. Ayúdanos mientras luchamos con estas situaciones en nuestro mundo, To be strengthened in our belief of how great you are. que seamos fortalecidos en nuestra fe de cuán grande tú eres, To be reminded of your mercy. que seamos recordados de tu gracia, Reminded of your justice. de tu justicia And reminded of the gospel. y que seamos recordados del Evangelio. And give us that opportunity to proclaim that to other people Y danos la oportunidad de proclamarlo a otras personas who don't know you. que no te conocen. In Jesus' name,
nombre de Jesús. Amen. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con esta alabanza a nuestro Dios que es fuerte, que está en control de